Listo, muchachos, entonces vamos a arrancar ya con la sesión de lleno de la clase del día de hoy, basado obviamente en lo que habíamos visto en la clase anterior. Recuerden que ya ahora estamos viendo fundamentos, pero ya en Java. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con estructura en Java. Listos, la clase anterior habíamos revisado el ejemplo que yo les comentaba aquí, hace un costadito, mírenlo ahí, donde habíamos trabajado primero el cómo enviar mensajes por medio de la librería JOptionPay, que era una librería donde podíamos mandar mensajes un poco más, digamos, más visuales, en lugar de trabajar directamente con la consola, ¿cierto? Que era básicamente lo que habíamos trabajado. ¿Cuál es el objetivo ahora? Pues vamos a empezar a trabajar ya con ejercicios de variables, que fue algo que vimos la clase anterior. Ahorita ya les voy a mostrar qué fue lo que vimos de esa parte en la clase anterior. ¿Listos? Bien, para que quede aquí en esta partecita, voy a borrar aquí un segundo. Ok, espérenme un segundo, gracias ahí. Es que activé fue la grabación y no la pantalla ya. Discúlpenme ahí. Ok, ahí voy. ¿Listos? Ok, entonces miren, aquí en este pedacito, como les venía diciendo, esto fue el ejemplo que vimos hace un rato. Entonces ya para que nos quede completo parte de nuestro proyecto, lo que voy a hacer es eliminarlo. Voy a eliminar este archivo que acabamos de crear, que fue el que básicamente empezamos a diseñar. ¿Listos? Sí, revisen que ya se está compartiendo, ya aparece el otro rol arriba, entonces por favor para que lo habiliten. Bueno, voy a borrar todo el proyecto para que nos quede la inicialización como si arrancáramos de cero en Eclipse, ¿cierto? Que era el ejemplo para que nos quede ya en la grabación de lo que habíamos hecho. Entonces, como les había indicado, Eclipse ustedes solamente tienen que inicializarlo. Una vez lo inicializa, recuerden que yo estoy trabajando con la última versión. Y en este momento vamos a estar aquí en el entorno. Como les decía, para crear un proyecto en Java solamente deben darle clic donde dice archivo, nuevo, le damos Java Project. Él nos va a pedir un nombre, entonces vamos a colocarle proyecto inicio Java. Voy a cambiarle el nombre porque ya he creado varios con proyecto ejemplo. Le damos siguiente. Él inmediatamente nos va a decir si queremos utilizar algún sistema de encarpetado, o sea, si queremos colocarle alguna carpeta o algo en general por si vamos a trabajar alguna arquitectura. Aquí le decimos que no, por ahora solo queremos hacer archivos planos. Le damos finalizar y miren que él inmediatamente en la parte superior pues nos va a crear ese proyectico. ¿Listos? Sí, yo lo voy a subir al canal de YouTube en un curso que se va a llamar Fundamentos en Java, entonces para que entren y lo vean allá. Bueno, le damos nuevo. De una vez cuando se crea nuestro proyecto, recuerden que esto ya es para que quede en el video porque ya se los expliqué hace un rato. Le damos clic en nuevo, le damos clase porque vamos a empezar a trabajar con clases en Java, o sea, es como crear un Java file, igual que hacíamos en NetBeans, y sencillamente él nos va a pedir qué va a contener ese archivo, miren, ¿cierto? Entonces le decimos que ese archivo se va a llamar ejemplo 1, ¿cierto? Y que no le voy a asignar nada por defecto, sino que yo todo lo voy a hacer de cero. Entonces le damos finalizar y él inmediatamente me crea un archivo que se llama public class ejemplo 1, o sea, para empezar a trabajar. Aquí es donde vamos a empezar a desarrollar todo. Como les venía diciendo, siempre para poder ejecutar es importante que esté el método static void main, que es como el método inicial, el método iniciador, para que se pueda ejecutar este código. Entonces vamos a dejarlo aquí porque yo lo coloqué que no se creara solo, porque yo mismo lo voy a diseñar. Y ahora sí ya podemos empezar a trabajar con todo el desarrollo. Una vez tenemos nuestro, digamos, programa listo, solo le damos clic en compilar, run ejemplo Java y él nos lo va a compilar. ¿Listo? Que es lo que estábamos trabajando. Bueno, arrancamos. Vamos a importar nuestra clase javax.swing. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Miren que Eclipse nos muestra. Cuando nosotros le damos Java punto, miren que él me da todas las posibles librerías que hay basados en JavaX, ¿cierto? Miren, todo lo que tiene que ver con Java Swing, todo lo que tiene que ver con muchas librerías que él tiene. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes mientras están realizando, ustedes pueden darle doble clic y miren que él solito les ayuda con el autollenado, al igual que hacemos en Visual Studio Code. ¿Listo? Entonces miren que es mucho más sencillo evitar errores como colocarlo mal, ¿cierto? Colocar las letras
digamos que colocar esta P en minúscula. Miren que si yo hago esto, inmediatamente me sale un error. Ojo aquí, miren, él al lado izquierdo me sale un bombillito. Miren, él me sale un bombillito y él me dice cuál puede ser posiblemente el error. Miren, él me dice, ojo, miren, al abrir esta nueva clase, listo, el tipo de JAuction-Paint no se encontró algo que se llamara JAuction-Paint, o sea, él generó un error con ello, que hay un problema con esa interfaz, ¿cierto? Entonces yo inmediatamente ya puedo identificar de que tengo algo mal escrito. Entonces yo corrijo y miren que él inmediatamente ya me dice que se corrigió el error. Por eso es importante utilizar el asistente para ayudarnos a evitar cometer esos errores que son pues un poco, digamos que no nos ayudan mucho. ¿Listos? Entonces vamos a realizar lo siguiente. En el ejemplo anterior habíamos creado una variable. Recuerden que las variables, ¿cierto? Los tipos de variables nosotros ya los vimos la clase anterior, que habían variables para textos, variables para números y variables de tipo booleanos, que son falso o verdadero. Y vamos a arrancar creando una variable de tipo texto. Por ejemplo, una variable que se llame nombre. ¿Listos? Esa variable básicamente me va a permitir guardar. Recuerden que cuando utilizamos un igual es un símbolo de asignación, o sea, lo que nosotros coloquemos aquí se va a asignar a esa variable. Como dijimos que una variable era como una cajita donde íbamos a guardar cosas, pues aquí vamos a guardar información. ¿De dónde vamos a guardar información? Ah, pues de un JAuction-Paint, ¿cierto? Pero que va a ser un show input dialog, mírenlo aquí, que era el que nosotros habíamos trabajado en la clase anterior, que diga, por ejemplo, escriba su nombre, ¿cierto? 2 puntos. Recuerden que toda línea de código vamos a terminar con punto y coma. Miren que inmediatamente nos va a decir, obviamente cuando nos subraya en amarillo es una alerta. Las alertas no son errores, sino que él nos dice algo que pasó. Si le ponemos el mouse encima de la alerta, él nos dice, mire, el valor de esta variable local, nombre, no fue usado o no está usado en este momento. Claro, es cierto. ¿Por qué? Porque yo en ningún momento he usado esa variable. Guardé, pero nunca lo mostré o lo utilicé para algo. Entonces vamos a mandarle un mensaje, que fue un ejemplo que hicimos en clases anteriores. Miren, JAuction-Paint show, porque vamos a mostrar, ¿cierto? Mírenlo aquí, show message dialog, porque vamos a enviar un mensaje. Le damos doble clic, lo dejamos nulo, recuerden, y le colocamos el mensaje. Aquí era donde habíamos compilado. Le dijimos su nombre es 2 puntos y le concatenamos lo que tiene la variable nombre. Ojo, ¿cuál variable? Esta que tengo aquí, miren, ¿cierto? Si la variable se llamara nombre 1, pues yo inmediatamente aquí tendría que nombrarla nombre 1. Miren que él me marca de una vez el error y me dice, oiga, esa variable no existe. Miren, usted creó una variable que no existe. Entonces es importante que las variables nosotros las dejemos del mismo nombre. También es importante reconocer que si una variable tiene un nombre con una letra diferente, o sea, si está en mayúscula, eso es totalmente diferente, porque la N en mayúscula es un símbolo y la N en minúscula es otro. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Listos? Mírenlo ahí. Vamos a colocar nombre en minúscula. Si compilamos este ejercicio, mírenlo ahí, vamos a compilarlo. Básicamente nos va a salir lo siguiente, miren, escriba su nombre, ¿cierto? Un cuadro de input de texto. Si yo escribo el nombre y le doy a aceptar, pues inmediatamente me va a enviar otro mensaje que diga que su nombre es Forever. ¿Listos? Para que empecemos a realizar parte del procedimiento, ¿correcto? Entonces miren que ahí ya tenemos como la primera parte de recordándoles lo que nosotros teníamos. Bien, bueno, vamos a recordar. En la clase anterior trabajamos lo del tipo de variables, entonces vamos a empezar a trabajar con las variables. Creo que lo trabajé, eso lo trabajamos el día 22, entonces es este. Voy a abrir la pizarrita que trabajamos ese día para recordarles el tema de las librerías. Mírenlas aquí, aquí tenemos. Entonces, tenemos tipos de variables que son números, ¿cierto? Textos, ¿cierto? Y tenemos de tipo booleano. Bien, con el cual podemos empezar a trabajar. Vamos a empezar a hacer nuestros primeros ejercicios y para empezar a hacer nuestros primeros ejercicios vamos a empezar a trabajar con variables de tipo número, ¿cierto? Entonces, vamos a dirigirnos a Eclipse nuevamente. Ya no voy a solicitar ningún mensaje por ahora, ¿cierto? Pero yo voy a empezar a trabajar con variables de tipo número.
¿cierto? Entonces vamos a crear una variable de tipo entero, ¿cierto? Que se llame, por ejemplo, número 1, y esa es igual a un valor que yo inmediatamente voy a asignar, que es, por ejemplo, 50. Vamos a crear una variable número 2, que básicamente me va a contener un valor predeterminado que sea 20. ¿Listos? Y vamos a crear una variable que se va a llamar la variable total. Miren la diferencia acá. Estas variables yo las inicialicé, o sea que por defecto esta variable tiene 50. Esta segunda variable tiene 120, pero esta tercera total aún no le he asignado ningún valor. O sea que esa variable va a tener que tener un valor al final para poder asignarle lo que yo necesite. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Una suma muy sencilla. Yo le voy a decir que la variable total me va a almacenar lo que tenga el número 1 más lo que tenga el número 2. ¿Cierto? Miren, estamos haciendo una sencilla operación aritmética dentro de lo que necesitamos acá. Y yo le voy a decir al final que por favor me calcule esa suma. Entonces yo le voy a decir la suma de esa operación es 2 puntos y le coloco aquí el nombre de total, que es el que me va a almacenar ¿qué? Pues el total de la suma de la operación, ¿cierto? Listos, mírenlo ahí. Si realizamos la compilación, miren que él básicamente me va a decir la suma de esta operación es 170, correcto, miren, 50 más 120 es 170, ¿listos? Entonces en Java nosotros podemos realizar operaciones aritméticas con los 4 operadores básicos, ¿cierto? Que son los que nosotros tenemos. Igual se pueden hacer más operaciones, pero por lo pronto es importante trabajar con los 4 operaciones básicas, que son ¿cuáles? Suma, nosotros podemos sumar, podemos restar, podemos dividir y podemos multiplicar. ¿Qué símbolo hace referencia a cada uno? Yo creo que todos lo conocemos y es muy importante. La suma es el más, resta tenemos el menos, o sea, es como el guión en medio, ¿sí? Tenemos el división, que es un slash, ¿cierto? Y tenemos la multiplicación, que es un asterisco. Serían los 4 símbolos que hacen referencia para poder realizar las 4 operaciones básicas, ¿correcto? Sí estoy grabando, Alex. Correcto, con números decimales, ya cuando hacemos, por ejemplo, divisiones o multiplicaciones, tendríamos que trabajar un tipo de dato diferente. Recuerdan que el tipo de dato para trabajar decimales era double o float, ¿cierto? Cuando queremos trabajar ya números decimales. Entonces, miren que ya vamos a ir allá. Entonces, ojo, vamos a empezar a hacer los ejemplos con los 4 operadores. Miren, más, menos, división y multiplicación. Entonces vamos a empezar aquí. Ya hicimos el de suma, ¿cierto? Mírenlo. Entonces, número 1 más número 2, pues ya dio el resultado. Ahora lo vamos a restar. Entonces vamos a utilizar guión al medio. Vamos a restarlos. Entonces, guardamos y compilamos. Una vez compilamos, miren, la suma de la operación es menos 170. Correcto, miren. 50 menos 120 es menos 70. Ahí está correcta la operación. ¿Listos? Ahora vamos a hacer una multiplicación. Entonces vamos a guardar, ejecutamos y miren que 120 por 50 es 6000. O sea que ahí está correcto la ejecución de este ejercicio. Y por último vamos a realizar la división, ¿cierto? Entonces vamos a guardar, dividimos y miren que la división es 0, ¿cierto? 0. ¿Y por qué me dio 0? 50 dividido en 120 dio 0. ¿Ustedes qué creen que pasó ahí? ¿Cierto? ¿Cuál error cree que cometimos? Miren, vamos a volverlo a ejecutar. La división es 0. ¿Cuánto es 50 dividido en 120? Ustedes que son expertos en matemáticas, ¿cuánto da esa división? 50 dividido en 120, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Niños que sufren de hemofilia del corazón o que de pronto se encuentran en sanidad. Estas personas están esperando de nuestra ayuda. Las personas que tengan buen corazón. Claro que se puede, la única división que no se puede es por 0. Estamos ubicados en la esquina de la iglesia. Miren, 0.41, 0.46. Miren, vamos a sacar la calculadora del computador. Vamos a irnos a la calculadora, miren. 50 dividido en 120.
El resultado es 0.4166666666, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió aquí en el programa? ¿Por qué pasó esa razón? Miren, yo compilé y él me dice es que no, que eso es 0, ¿cierto? ¿Por qué sucede que es 0? Resulta que la variable que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Son variables de tipo entero. Cuando las variables son de tipo entero, no se cuentan los decimales. O sea que él solamente va a tomar el número entero. Y el número entero de la operación es 0, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tendría que cambiar? Esta variable ya tendría que ser de tipo double. ¿Para qué? Para que él pueda reconocer todos los decimales que puedan ir en la operación. ¿Listos? Bueno, aunque aquí me dio 0, 0, vamos a dejarlos que todos son double, o si no los trabajamos de tipo float. Vamos a ver si todos de tipo double nos los deja mostrar. Ok, mírenlos ahí. Entonces, como todos ya son decimales, yo ya puedo hacer una operación decimal. Y miren que me da ahora sí todo el número exacto. 0.41666 y todos los guiones que hay demás. Entonces hay que tener cuidado en Java, porque en Java son muy estrictos la manera en la que utilizamos variables, ¿cierto? Entonces, si vamos a manejar números enteros, pues lo ideal es manejar int. Si vamos a manejar números decimales, lo ideal es manejar double o en tu defecto float. Recuerden que double es decimales un poco más pequeños, float es un poquito más amplios. ¿Listos? Y eso hace referencia a que nosotros reconozcamos cuando necesitamos utilizar cada una de ellas. ¿Listos? Entonces, ¿vamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Les voy a responder dudas. Seguir. ¿Listos? ¿Qué vamos a practicar ahora? Si nosotros revisamos, pues obviamente los números nosotros mismos lo estamos asignando. Recuerden que todo este código lo desarrollamos nosotros como programadores, ¿cierto? O sea, esto es lo que nosotros diseñamos. El usuario no va a ver nada de esto. El usuario sencillamente le va a dar doble clic a nuestro programa y va a cargar lo que yo quiera que le cargue. Entonces, normalmente estas variables nosotros se las solicitamos al usuario para que él nos las llene, ¿cierto? Para que nos asigne valores, ¿cierto? Entonces vamos a cambiar esta partecita y más bien vamos a solicitarle los valores al usuario. Entonces vamos a decirle que vamos a crear una variable de tipo string que se llame número 1, ¿cierto? Pero la vamos a acompañar de un JOptionPaint y que le solicitemos por medio de un showInputDialog al usuario. O sea, le vamos a decir a él, escriba el primer número. Mírenlo ahí, ¿cierto? Mírenlo, escriban el primer número. Vamos a crear otra variable de tipo string que se llame OptionPaint, showInputDialog, y le decimos a él nuevamente, escriba un segundo valor. ¿Listos? Entonces vamos a bajarle un poquitín allí, ¿listos? Bueno. Bájale un poquito, weón, que se escucha acá. Ok. Ahí tenemos nuestras dos variables que van a capturar los valores. Miren el primer número y escriba el segundo número. Démoslo así, como tenemos los valores. ¿Listos? Correcto, ahí vamos a crear entonces nuestra variable. Miren, ojo ahí, vamos a crear una variable de tipo entero, se llama total, donde vamos a sumar número 1 más lo que tiene el número 2. ¿Listos? Mírenlo ahí, ¿cierto? Pero miren inmediatamente lo que me va a suceder. Él inmediatamente me va a generar un error. Él me va a decir, oiga, miren, usted no puede guardar valores de tipo string y que quiera hacer una operación de tipo entero. O sea que básicamente este señor va a tener que ser del mismo tipo que yo tengo aquí. Miren, que sea de tipo string. ¿Para qué? Para que él pueda realizar la operación. ¿De qué? En este momento esperamos que nos sume los valores, ¿cierto? ¿Listos? Ahí lo tenemos. Miren, tenemos el ejercicio terminado. Tenemos el número 1, que por favor él va a guardar. Tenemos un número 2 que va a guardar. Y tenemos el número 3, que es el total, donde él va a coger el número 1 y le va a sumar el número 2. Y vamos a mostrar esto en la suma es una operación y el total. ¿Listos? Vamos a compilar esto y vamos a ver qué resultado obtenemos. Entonces escribe el primer número. Vamos a escribir 48.
Listos, escriba el segundo número. Vamos a escribir 86. Y él me va a decir que la suma de la operación es 4886. ¿Qué sucedió en este momento? Miren, ese es el resultado de la operación. ¿Sí está correcto? ¿O qué pasó? ¿En qué fallamos ahí? ¿Listos? Miren, ¿qué pasó? Yo compilé y miren, vamos a volver a hacer el ejercicio. Miren, escriba el primer número, vamos a colocar el 2. Escriba el segundo número, el 4. 2 más 4 daría 6. Y nos da como resultado 24. Entonces, ¿qué pasó en este momento? ¿Ustedes qué creen? ¿Listos? ¿Qué pasó? ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué creen que pasó en este momento? Listo, entonces miren que qué fue lo que sucedió. Él básicamente no realizó la suma que yo quería, sino que realizó fue un proceso de concatenación, ¿cierto? O sea, lo que hizo fue concatenar. ¿Por qué concatenó? Porque los tipos de datos correspondientes, mírenlos aquí, porque los tipos de datos correspondientes son de tipo texto y él o nosotros en programación no podemos sumar textos porque los textos son caracteres y al ser caracteres pues no se pueden sumar sino que se concatenan. Entonces él inmediatamente lo que hace es unirlos. Entonces no importa los números que yo coloque, él va a colocar el primero al principio y el otro al final. ¿Listos? ¿Qué debo hacer aquí? Yo inmediatamente tengo que decir, oiga, no, yo tengo que guardar todo en variables de tipo entero, ¿cierto? Miren, para que funcione. Pero miren que él me está arrojando un error. Él me dice, oiga, cuando usted va a guardar un cuadro de texto, ¿cierto? Mírenlo aquí, vamos a que él nos muestre el error. Miren, él nos dice, cuando usted guarda un valor digitado por el usuario, él por defecto se tiene que guardar de tipo string. No lo puedo guardar inmediatamente de tipo entero, porque me va a arrojar un error. Entonces él me dice, oiga, cuando usted utilice el JOptionP en input dialog, o sea que usted le va a dar un recuadro al usuario para que él lo capture, usted no puede colocarlo de tipo entero, tiene que ser string. Entonces yo no puedo utilizarlo de tipo string, de tipo entero, tengo que dejarlo de tipo string. ¿Listos? Pero ahí viene la pregunta, pero miren, él me sigue diciendo, oiga, pero usted después no va a poder convertir de string a entero. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que aquí vamos a tener que utilizar una conversión. Entonces vamos a empezar a convertir los valores de tipo string a valores de tipo entero. Entonces es lo que necesitamos hacer para que esto funcione, o si no, básicamente no vamos a poder realizar ese procedimiento. ¿Listos? Entonces vamos a convertir estas variables para que inmediatamente estas variables se conviertan en entero para yo poder identificar, ¿listos?, que esa variable es de tipo entero. Entonces para ello vamos a decirle, antes de la variable, entonces le vamos a decir, vamos a convertir esto a entero, ¿listos? Perdón, integer, ¿cierto? Y le vamos a utilizar una propiedad que se llama parseInt, ¿cierto? Que es esta, mírenlo aquí. Y él me dice, dentro de esta propiedad coloque lo que quiera convertir. Ah, bueno, yo quiero convertir a este señor. Yo le digo, número 1, por favor, es lo que quiero que convierta, ¿cierto? Y ahora necesito que me convierta a quién más, al número 2. Entonces nuevamente yo le digo integer.parseInt, mírenlo aquí, parseInt, y le digo que me convierta al número 2, ¿cierto? O sea, quiero que convierta el número 1 entero porque viene de tipo string y quiero que convierta el número 2 que también viene de tipo string. Conviértalos entero porque yo quiero que el resultado sea un valor entero. Con eso básicamente se va a poder hacer ahora sí la operación matemática que nosotros queríamos. Vamos a mirar si esto funcionó. Entonces miren, le damos ejecutar y él nos va a pedir, escriba el primer número, pues colocamos 50. Escriba el segundo número, vamos a colocar 30, le damos a aceptar y ahora sí nos va a decir que la suma de la operación es
80. O sea que es necesario que nosotros hagamos la conversión de este tipo de valores cuando queremos utilizar estas propiedades. ¿Listos? Entonces ahí va el primer ejercicio que tenemos que trabajar. Entonces ahí vamos, háganlo y ya empezamos a revisar dudas o inquietudes. Bien, como veníamos revisando, básicamente lo que hacemos es una conversión de números para realizar la operación que necesitamos. Ahora bien, estamos convirtiendo enteros, ¿cierto? Pero también nosotros en algunos momentos vamos a poder necesitar hacer conversiones a doble, ¿cierto? A números decimales, porque queremos hacer una operación de manera decimal. O sea, podemos dividir, podemos sumar, podemos restar, podemos hacer variaciones de lo que tenemos. Entonces vamos a poder realizar otro procedimiento. Para ello, entonces vamos a cambiar esta estructura. Por lo pronto esta la voy a comentar, ¿cierto? Para que no se ejecute y sencillamente vamos a trabajar aquí. ¿Listos? ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a realizar el procedimiento acá. Cuando ustedes utilizan dos doble slash, significa que comentan el código. Eso quiere decir que ese código él lo va a omitir, él no lo va a utilizar para que de pronto ustedes puedan hacer ejercicios diferentes ahí. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a crear una variable de tipo double que se va a llamar total, ¿cierto? Y la vamos a convertir este número 1 a una variable decimal y este número 2 también a una variable decimal, ¿cierto? Entonces le decimos a él double ¿listos? Punto parse double, porque vamos a convertir a doble y le decimos que me convierta la variable número 1 y ese resultado divídalo, ¿cierto? Por lo mismo que vamos a realizar acá. ¿Por qué lo vamos a dividir? Pues porque el ejercicio sería para que nos diera un valor decimal. Si sumamos, pues no nos da un decimal, a menos de que escribamos números decimales, ¿no? Entonces vamos a dividir para que veamos el ejemplo. ¿Listos? Entonces miren lo que hay ahí, básicamente lo tenemos en la ejecución. Entonces vamos a probarlo. Compilamos nuestro ejercicio, miren que escriba el primer número, vamos a colocar 50, escriba el segundo número, coloquemos un número mayor, por ejemplo 245. Le damos a aceptar y miren que él nos dice la suma de la operación es, bueno, en realidad era la división, no le cambié aquí el nombre, es 0.204, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí vamos a tener las dos maneras en las que vamos a poder realizar operaciones, ¿cierto? Aritméticas o matemáticas dentro de lo que nosotros tenemos cuando tenemos ese tipo de valores. ¿Listos? Que es básicamente lo que tenemos ahí. Bien. Bueno. Es que hay que tener en cuenta que nosotros vamos a poder realizar estas cuatro operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Pero que hay que tener en cuenta algo cuando vamos a operar más de un valor, por ejemplo 3 o 4 valores al mismo tiempo, y es algo que se llama la prioridad de los signos. ¿Listos? Entonces vamos a colocarlo aquí, miren. Y vamos a explicarlo de esta manera, por medio de una pirámide. La pirámide básicamente me va a definir esto por niveles, ¿cierto? Entonces tenemos nivel 3, o sea que es el último nivel, tenemos nivel 2 y tenemos de primer nivel. ¿Listos? ¿Qué quiere decir esto de los niveles? Básicamente esto de los niveles nos diferencia la forma en la que nosotros podemos operar cosas aritméticas. ¿Listos? Donde básicamente los símbolos de primer nivel, básicamente los definimos acá, se definen con el símbolo del porcentaje, ¿cierto? Básicamente esto lo utilizamos para sacar el mod, o sea, el residuo de una división, ya después les explicaré en su momento qué es. Tenemos la de segundo nivel, la multiplicación y la división, y tenemos de tercer nivel lo que es la suma y la resta. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente esto es una prioridad. ¿Qué prioridad se va a tener en cuenta? Cuando nosotros hacemos una operación que tiene todos los signos en una sola línea, él va a tomar prioridades en cuanto lo hacemos. Por ejemplo, vamos a realizar este ejercicio. Mírenlo aquí. Entonces, todo esto que tengo acá no lo voy a necesitar. Entonces, vamos a comentarlo. Entonces, comentemos aquí, comentemos este código. Este código también no lo voy a necesitar. Solamente voy a utilizar aquí uno que se llama, vamos a dejarlo de double,
¿cierto? Y vamos a realizar la siguiente operación, mírenla. 25 más 30 por 2 más 12 dividido en 2 por 5 más 1. No, más 5 mejor, mírenla. Aquí tenemos el resultado de esta operación. Mírenlo, aquí lo tenemos, ¿cierto? Bueno, aquí vamos, entonces dejémoslo de manera entera, a ver si... Ah, bueno, él me dice que no puedo... Ah, quería mostrarles acá si podemos... Ah, no, me falta es colocarle el nombre. Dejémoslo de tipo doble por si me da un valor decimal. Ok, entonces mírenlo ahí. Esta es la operación que tenemos. Ustedes me van a decir allí cuánto cree que les da esta operación, haciendo los cálculos ustedes ahí mentalmente, manualmente. No utilicen la calculadora, obviamente. ¿Cuánto da este resultado? Díganme ustedes allá. ¿Listos? Háganlo mentalmente, mírenlo. O en una hojita de cuaderno si la tienen ahí por un ladito. Vamos a hacerlo mentalmente. ¿Cuánto nos daría esta operación? Miren, se las voy a ir a colocar allá. ¿Listos? ¿Cuánto nos da esta operación? Miren, ¿qué resultado daría? ¿Cierto? Miren, tenemos muchos resultados diferentes. Y en realidad solo existe uno basado obviamente en la interpretación que tenemos desde el desarrollo de software. Miren, vamos a ver. Miremos aquí cuánto nos da el programa. Vamos a compilarlo. Vamos a compilarlo. ¿Listos? Compilemos. Y él nos dice, mire, el resultado de la operación es 120. Ojo, pero ¿por qué me dio 120? Resulta que es que aquí influye, ¿cierto? Vamos a ver quiénes acertaron. 120, miren, por aquí Julián fue el que acertó, ¿cierto? Entonces, miren, deben tener en cuenta algo, el tema de la prioridad de los signos. ¿Qué quiere decir eso de las prioridades? El computador siempre, o digamos que los lenguajes de programación, o todo sistema electrónico o digital, siempre él lee todo de izquierda a derecha, ¿cierto? Y de arriba hacia abajo. O sea que él va leyendo en orden todas las líneas de código que yo coloco, ¿cierto? Es como si él fuera barriendo desde aquí. Él lee esto, después esto, así, ¿cierto? Cuando llega acá, él empieza a leer todo de izquierda a derecha. Como yo tengo tantas operaciones en una sola línea, él primero me va a organizar las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? El orden en el que él va a operar primero las cosas. Entonces él me va a decir lo siguiente. Me va a decir, primero yo voy a operar todo lo que sea a nivel de, estos se llaman el mod y el tip, que básicamente son el residuo de la operación, y el divisor por ejemplo, el divisor de una división, valga la redundancia, multiplicación, división, perdón, suma y resta. La multiplicación y la división están de nivel 2, o sea, son un nivel más arriba que la suma y la resta, o sea, son un nivel prioritario. Y la suma y la resta están en un nivel más abajo, o sea que el primero va a operar todas las multiplicaciones que encuentre y todas las divisiones que encuentre, organizándolas primero de izquierda a derecha, la primero encuentre. O sea, ¿qué va a hacer el programa? El programa va a hacer esto. Él arranca 25 más 30, ok, la suma es de tercer nivel, por 2, bueno, la multiplicación ya es del segundo nivel. Él sigue mirando un más, una división, una multiplicación y un más. O sea que él lo primero que va a operar es esta, ¿cierto? O sea, él va a realizar esta operación. 30 por 2, entonces nos daría 60. Miren, él lo primero que va a hacer es eso. Después sigue. Miren, aquí hay una división. O sea que él lo segundo que va a hacer es hacer esta división. O sea que él va a coger y va a realizar esto. 12 dividido en 2, 6, miren. ¿Cierto? ¿Qué es lo tercero que va a hacer? Va a resolver esta multiplicación. 6 por 5, 30. O sea que él básicamente va a poner ese valor. Y después va a revisar. Todos son suma, entonces yo resuelvo el primero. 25 más 60 da 85. ¿Cierto? 85 más 30
Ah, bueno, 115 más 5, entonces nos va a dar como resultado 120. ¿Cierto? Miren, eso es lo que básicamente realiza la operación basados en esto, en lo que acabamos de generar aquí. ¿Listos? ¿Por qué? Porque las prioridades de los signos se tienen en cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros pues muy coloquialmente lo interpretábamos como, pues yo sumo y la suma se la multiplico y después la sumo, y no, el computador no entiende de esa manera. Él tiene unas prioridades que él debe seguir al pie de la letra, que son estas, ¿cierto? Las cosas que hay de primer nivel, que es el tema de los divisores, el tema de segundo nivel, que son multiplicaciones y divisiones, y de tercer nivel, que son sumas y restas. O sea, él lo va a hacer en ese orden. Si yo dejo una operación así en una sola línea, la única manera de que yo pueda cambiar el resultado de la operación es que utilice paréntesis, tal cual como se hace en matemáticas, ¿cierto? O sea, que yo diga, no, primero quiero que opere esto y después de que esto se opere, ahí sí realice lo demás. Pero al igual que cuando estamos dentro de un paréntesis, él hace lo mismo. Él verifica, aquí tenemos multiplicación y suma. ¿Cuál de los dos hace primero? Pues el primero viene y multiplica y al final va y suma. No es que yo primero sume y después multiplique, él no lo hace de esa manera. ¿Listos? Entonces es algo que debemos tener en cuenta cuando estamos realizando ese tipo de operaciones para todo lo que tenemos. ¿Listos? Entonces vamos claros hasta aquí. ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? Listos. Entonces, muchachos, el ejercicio que me van a tener que entregar, y eso lo van a hacer por plataforma, por la plataforma de territorio, ya le indico en dónde, van a tener que resolverme el ejercicio que les acabé de colocar, que era, ya se los voy a repetir, que era este, mire, capturar, se los voy a colocar aquí para que quede en la grabación, mírenlo, capturar 5 valores de 5 artículos de una tienda, o sea, se los solicitan al usuario, los suman todos y al final le sacan el 10% del artículo y me muestran el total de lo que tiene que ver con ese descuento. ¿Listos? Ese es el ejercicio que me van a tener que hacer. Mírenlo, ahí está, para que ustedes lo tengan pendientes. ¿Dónde me lo van a tener que subir? Tener que subírmelo en la plataforma de territorio. Plataforma de territorio, recuerden que está el curso de fundamentos básicos en programación. Aquí les voy a, en este momento les voy a agendar ya la evidencia que van a tener que subirme. Por aquí es donde ustedes me van a entregar la actividad correspondiente. ¿Listos? Esa evidencia sencillamente lo que van a hacer es adjuntarme el documento. Entonces, ejercicio, clase del 24 de abril. ¿Listos? Entonces ya les voy a complicar. Entonces, estimados aprendices, resolver y entregar el siguiente ejercicio. Y aquí está, miren, ahí se los dejé. ¿Listos? La fecha vamos a dejarlo que lo puedan entregar hasta la próxima clase, que es el 28. Y la tarea fue cargada con éxito. ¿Listos? Entonces, si ustedes se van a la parte de evidencias, van a encontrar esta evidencia que se llama, mírenla aquí. ¿Listos? Mírenla, resolver este ejercicio. Aquí cada uno de ustedes va a tener que adjuntarme el archivo en Java, que es este. ¿Cómo hacen para adjuntarme el archivo? Ustedes sencillamente ese archivo, ustedes le pueden dar guardar como, y ese archivo lo pueden guardar donde ustedes quieran, o donde el proyecto quedó guardado, ¿cierto? Recuerden que la raíz del proyecto es donde ustedes normalmente lo dejaron configurado para que él guardara. Creo que normalmente él lo envía, si no estoy mal, espérenme, miro cuál es la ruta de este archivo. ¿Listos? Lo deja en documentos. Se llama Eclipse en una carpeta que se llama... no me lo dejan usuarios, perdón. Usuarios. Y me lo deja en un archivo que se llama Eclipse. Mírenlo, Eclipse Workspace, aquí está. Entonces normalmente lo van a encontrar en disco local C, le dan donde dice usuarios, donde dice users, y le dan en su usuario, y ahí van a encontrar una carpeta, si lo dejaron por defecto, que se llama Eclipse Workspace. Aquí están, miren, en mi caso el mío se llama Proyecto Inicio Java, ¿cierto? Proyecto Inicio Java,
que sería este, y aquí dentro del source van a encontrar ejemplo 1 Java. Este es el único archivo que me van a subir. Yo lo descargo, lo corro y ejecuto y veo que el ejercicio pues esté funcionando correctamente. Entonces mírenlo ahí básicamente está parte de la explicación de cómo lo van a hacer. Van a territorio, se dirigen a la sesión de evidencias, y en evidencias van a encontrar la evidencia correspondiente a la actividad que les acabo de colocar. ¿Listos? Entonces, para que por favor todos se me pongan al día en esta primera actividad que les voy a dejar. Esta actividad es calificable, es una de las primeras actividades que les voy a dejar para el desarrollo completo de lo que estamos haciendo. ¿Listos? Bueno, entonces, ¿dudas o inquietudes para avanzar? Listos, continuando con la ejecución del ejercicio, vamos a empezar ya a trabajar. Entonces recordamos, antes de avanzar al siguiente tema, recordar cuál es el objetivo del uso de variables. Entonces recordándoles que las variables pues varían desde tipo número, tipo texto, tipo boolean, que son como los tres principales. Por ahí algún compañero nos comentaba que había una lista y en extensa, y sí son muchas más variables que se pueden definir, pero por ahora quiero que solo conozcan estas tres para que no se vayan a confundir: números, textos y boolean. Ok, ¿cuál va a ser el objetivo ahora? Una vez reconocemos cuál es el tipo de variable que podemos utilizar, pues ya sabemos qué datos vamos a guardar. Hay que tener en cuenta que los nombres de las variables, como les venía indicando, los nombres pueden llevar letras y números como ustedes quieran colocar, ¿cierto? Por ejemplo, si nos basamos en NetBeans, recuerden que una variable pues debe contener, les coloco aquí bien grandecito, una variable debe tener el tipo de dato siempre al inicio y debe decir el valor que actualmente. ¿Qué no debe llevar una variable? Una variable, por ejemplo, no puede llevar espacios. Miren, yo no puedo hacer esto. Miren, inmediatamente eso me va a dar un error. Otra recomendación: no podemos utilizar símbolos especiales. Miren, por ejemplo, algo así. No es recomendable utilizarlo, ¿cierto? Lo recomendable siempre es que sea un texto conjunto que básicamente tenga el nombre de la información que usted vaya a guardar. Por ejemplo, si usted le va a solicitar el nombre al usuario, pues la idea es que la variable se llame nombre, ¿cierto? Para que le quede de fácil recordación. A pesar de que yo pudiese que la variable se llame así, miren, y está bien hecho, no importa, la variable se puede llamar así, sjhkd, se puede llamar así, no pasa nada. Pero cuando yo después la vaya a utilizar más adelante, pues miren que no me voy a acordar de todo lo que acabé de colocar. Entonces es más fácil y es de fácil recordación que las variables se llamen similar a la información que ustedes van a guardar. Si van a guardar el sueldo, entonces que la variable se llame sueldo. Si van a guardar el apellido de alguien, entonces guardamos el apellido. Entonces recuerden que las variables son nombres que le damos a lugares donde vamos a almacenar información en general. Ese es el objetivo fundamental. ¿Y qué variables pueden tener ustedes? Muchas. Podemos guardar una infinidad, podemos guardar 10, 15, 20 en mi ejercicio, todas las que ustedes requieran para cumplir todo el objetivo del algoritmo, o sea, para cumplir que el algoritmo se haga completamente cuando ustedes de una vez lo compilen. Ese sería el objetivo fundamental aquí. ¿Listos? Bueno. Bueno, para continuar, entonces vamos a irnos por aquí. Listos, vamos a irnos aquí, donde vamos a empezar, borramos este pedacito, donde vamos a empezar a conocer más estructuras acerca de Java. Básicamente Java y todos los fundamentos se basan en lo primero, que es reconocer todas las variables. Todos los lenguajes de programación se utilizan las variables así tal cual como lo estamos haciendo en Java. Obviamente en algunos lenguajes cambian algunas cosas que más adelante se les nombrarán, pero lo importante es que reconozcan esto. Lo segundo que vamos a ver, vamos a empezar viendo, vamos a empezar a ver estructuras de control. Vamos a ver estructuras de control. ¿Listos? ¿Qué son estructuras de control? Básicamente es la forma en la que nosotros podemos definir aspectos, ¿listos?, dentro de mi algoritmo para realizar, digamos que, operaciones un poco más complejas dentro de lo que necesitamos, poder hacer un poco más
de generaciones dentro de las estructuras. Esto me permite controlar un poco más lo que es mi algoritmo, detenerlo en algún punto, tomar una decisión de irme por algún camino, repetir algunas veces. Entonces las estructuras de control nos sirven para ello. La primera, la estructura de control que vamos a ver hoy se llama if. ¿Listos? Traduce tal cualmente, traduce en español sí, ¿cierto? Y básicamente lo que tenemos es que esta estructura de control me permite hacer tomas de decisiones. Sencillamente me sirve para hacer eso. ¿Para qué? Para poder yo comparar o hacer ejecuciones en algo. ¿Listos? Entonces para ello necesitamos poder realizar ese procedimiento. Entonces la primera estructura de control que vamos a ver es esta. ¿Listos? Bueno, vamos a recordar varias cosas. Lo primero, hace un rato vimos lo que son operadores. Estos se llaman operadores aritméticos, como digamos que viendo la parte técnica. Aritméticos, ¿sí? ¿Qué son cuáles? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Esos son operadores aritméticos. Para trabajar estructuras de control necesitamos trabajar operadores, digamos que yo lo llamo de relación para que ustedes de pronto lo entiendan, y de los cuales son los siguientes. Los operadores de relación básicamente son mayor, menor, ¿cierto? Igual, diferente y una conjunción entre mayor igual o menor igual. Son esos 6 comparadores de relación. Simbólicamente se representan como el signo lo del mayor, el símbolo del menor, igual, que básicamente se define con 2 iguales. Ojo que esto es importante, no hay que confundir la asignación, porque recuerden que nosotros en Eclipse o en cualquier lenguaje, nosotros cuando creamos una variable y utilizamos un solo igual, significa que asignamos lo que hay aquí en esta variable. Cuando queremos comparar, se deben utilizar 2 iguales, ¿cierto? O sea, uno al lado del otro. Tenemos mayor o igual, que se define de esta manera, ¿cierto? Mayor o igual. Tenemos menor o igual, que lo definimos de esta manera. Y tenemos el operador diferente, que lo definimos así, con el signo de admiración hacia abajo, igual, ¿cierto? Esos serían los operadores que me permiten a mí realizar relación entre una comparación. O sea, son como operadores para tener una relación de comparación con algo. O sea, yo puedo comparar algún valor. Por ejemplo, si una variable es mayor que la otra, si una variable es menor que la otra, si la variable es igual, comparar números, hacer operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, para poder utilizar la estructura if, necesito conocer pues todos estos operadores relacionales, que son los que me van a permitir trabajar. ¿Listos? ¿Cómo funciona una estructura de control if? Ella funciona de la siguiente manera. Un if básicamente se define en que él tiene una condición, ¿cierto? Aquí miren, vamos a colocarla, una condición, y tiene 2 opciones, en que esta condición sea verdadera o sea falsa, ¿cierto? O sea, vamos a poder definir que si yo puedo hacer una comparación, un mayor, un menor algo, y que eso sea verdadero o que en su defecto sea falso, ¿cierto? Entonces, básicamente, esa sería la estructura de cómo va a trabajar. Bien, entonces, basados en la teoría, vamos a ir a la práctica. Vamos a ver esto cómo se aplica en Java. Entonces, vamos a ir a hacerlo. Vamos a hacer un ejercicio nuevo, aquí mismo. Entonces, voy a borrar este código, ¿cierto? Y voy a colocar uno nuevo. ¿Cuál sería? Vamos a realizar, por ejemplo, un ejercicio. Quiero que el programa me diga si el número que yo digité es mayor o menor que 100, ¿cierto? Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un número, ¿cierto? Entonces vamos a crear una variable que se llame número. ¿Listos? Bueno, que vamos a solicitársela al usuario primero. Entonces la variable número, vamos a solicitarla, ¿cierto? Básicamente utilizamos nuestro JOptionPaint. ¿Listos? Necesitamos un input dialog, que sería este, y le vamos a solicitar al usuario escriba un número, ¿cierto? O sea, estamos solicitándole algo a él nada más, ¿cierto?
Una vez yo tengo ese número, lo siguiente es, vamos a realizar la estructura de nuestra condición, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra condición. La condición se llama if, ¿listos? Y tiene la característica que es ¿cuál? Abrimos y cerramos paréntesis. Aquí adentro vamos a colocar la condición, ¿cierto? Ya ahorita definimos cuál va a ser la condición. Nosotros abrimos y cerramos corchetes, eso me va a indicar que yo dentro voy a generar la opción verdadera. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí va la opción cuando la condición se cumpla, o sea, cuando eso sea cierto. Y vamos a tener una segunda opción cuando la opción sea falsa. Para ello vamos a utilizar la opción else, que significa de lo contrario o si no, o sea, si esta condición no es verdad, yo aquí puedo ejecutar otra acción. ¿Listos? Vamos ahí como entendiendo esta parte. Por ejemplo, entonces vamos a arrancar a entender esta parte. ¿Listos? Ya tenemos nuestra variable, entonces tenemos nuestra variable número. Entonces le decimos, si número es mayor a 100, ¿cierto? Miren, aunque él inmediatamente me está diciendo que el operador está definido como string y usted lo quiere comparar con un entero. Ah, entonces, ¿qué me toca hacerle aquí a este señor? Yo tengo que decirle integer.parseInt, o sea, tengo que convertirlo a entero, tengo que convertir a este señor a entero. Y cuando una vez lo convierta a entero, él ya va a poder realizar la acción que necesitamos. Aquí se me fue un paréntesis de más, vamos a quitarlo. ¿Listos? Entonces miren la comparación que estoy haciendo. Le estoy diciendo que si el número que el usuario digitó es mayor que 100, entonces quiere decir que el número es mayor. Entonces mandémosle un mensaje con el JOptionPaint show message dialog. Vamos a recordar show message dialog, aquí está, y le decimos que va a ser null y el mensaje que yo le voy a enviar. Entonces yo le digo a él, ese número es mayor que 100, ¿cierto? Porque es lo que yo quería decirle en caso de que esto fuera verdadero. De lo contrario, miren, o sea, él ya me genera una opción falsa. De lo contrario, yo le digo a él, oiga, ese número que usted digitó no es mayor que el otro. Entonces vamos a colocar aquí null. Vamos a recoger estas propiedades que aún no las voy a utilizar y yo le digo, ese número no es mayor que 100. ¿Listos? Mírenlo ahí. Ahí estamos con nuestro ejercicio. Vamos a probarlo. Vamos a ver si esto funciona. Entonces guardamos cambios, compilamos y le decimos, escriba un número, vamos a escribir 150. Entonces él viene inmediatamente, le vamos a dar a aceptar y él me dice, ese número es mayor que 100. Ah, correcto, tiene razón, es mayor que 100. Miren, vamos a volverlo a compilar, ¿cierto? Y vamos a colocarle un número menor, por ejemplo 25. Le damos a aceptar y él me va a decir el número no es mayor que 100. Entonces miren que la condición if en una estructura de control me permite poder tomar decisiones en yo qué voy a mandarle al usuario, o sea, yo qué mensaje le voy a mandar, dependiendo de lo que la condición que yo vaya a hacer aquí, ¿cierto? Puede ser comparar con un valor, comparar mayor, menor o lo que yo quiera dentro de la ejecución. ¿Listos? Ok, entonces básicamente esa es la estructura que nosotros podemos entender ahí con lo que tiene que ver con Java. Entonces miren, si volvemos a la explicación de la teoría, la estructura sí básicamente tiene esa característica. Poder sencillamente hacer una condición y en caso de que sea esto verdadero, yo puedo enviar un mensaje. De lo contrario, o sea, o que aquí se traduce como else, ¿sí? De lo contrario, si no, yo hago una opción falsa. O sea que todo depende de lo que yo vaya a condicionar aquí, ¿cierto? Yo sencillamente puedo comparar si es verdadero o si es falso. Y asimismo puedo enviar el mensaje que yo quiera, ¿cierto? Yo aquí dentro pues puedo realizar las acciones que yo considere. ¿Cuáles acciones? Por ejemplo, puedo mandar un mensaje, puedo hacer una operación matemática, puedo sumar, puedo restar, puedo mandar 2 mensajes, puedo mandar 3 mensajes, puedo mandar aquí 4 mensajes, puedo mandar muchas cosas. ¿Listos? Entonces, esa es la estructura fundamental de este if. Por ahora vamos a ir conociéndola poco a poco porque él tiene más características, pero esta va a ser la primera, poder comparar lo que yo tengo ahí. ¿Listos? ¿Qué también puedo comparar? Yo puedo comparar con más de una variable. Miren que yo estoy comparando la variable número si es mayor que 100, pero yo puedo compararla con otro valor.
O sea, yo puedo tener aquí una segunda variable que se llame, por ejemplo, número 2, y esa variable yo la puedo utilizar aquí para comparar cuál de los dos números puede ser el mayor, o si son iguales, o lo que yo considere dentro de la ejecución. ¿Listos? Entonces, ahí vamos con la primera explicación del if. Entonces, dudas o inquietudes. Bien, entonces muchachos, recordar esa partecita que acabamos de ver. Ahí el objetivo sería que ustedes identifiquen esa parte. Lo primero que vamos a hacer, vayan haciendo ustedes prácticas, como por ejemplo cuáles les recomiendo. Por ejemplo, hagan un ejercicio en que capturen dos números y digan cuál de los dos es el mayor, ¿cierto? Pueden hacerlo de esa manera. Pueden hacer, si el número está entre 10 y 20, por ejemplo, también puede ser otra opción que pueden ir probando. Entonces, pueden hacer varios ejercicios basados con el if y todo pues trabajado en esa parte que tenemos. ¿Listos? Entonces vamos a dejar la explicación de la clase hasta hoy, muchachos, y me quedo un rato para resolverles dudas o inquietudes.